Algunos lo llaman tragedia, otros milagro. Pero ¿qué sucedió en realidad? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Cuando no tienes ropa y el frío te cala los huesos. Cuando no tienes comida y el hambre te consume. En octubre de 1972 en Montevideo, Uruguay, el equipo de rugby All Christians Club está en pleno juego. Roberto Canessa, intentando ser el héroe, ignora los pedidos de sus compañeros de pasar el balón y termina siendo derribado por el equipo contrario. Tras el partido, sus compañeros lo reprenden lanzándole ropa sucia hasta que Marcelo Pérez del Castillo, el capitán, calma a todos recordándoles que necesitan reunir dinero para su próximo partido en Santiago de Chile. Para costear el vuelo empiezan a invitar amigos y conocidos. Gastón Costemalle, durante una misa, pasa una nota a Numa Turcati, quien aunque no juega rugby, es invitado a unirse al viaje. Numa rechaza la invitación, pero el equipo insiste, ofreciéndole incluso una lista con teléfonos de chicas. Aún así, Numa se niega y entonces su amigo Pancho le menciona que quiere que sea su viaje de despedida antes de que la vida adulta los separe. Y tras consultarlo con su perro, Numa finalmente acepta el viaje. El día de la partida, los pasajeros se reúnen y Susana toma una última foto grupal antes de abordar. El vuelo despega con 40 pasajeros y 5 tripulantes, lleno de risas y buen ánimo. Incluso cuando atraviesan la cordillera de los Andes, se topan con turbulencias, pero nadie se inquieta demasiado. El sargento Carlos Roque indica que los vuelos se desvían al sur para eludir los vientos que se generan entre el calor del campo argentino y el frío montañoso que crean un efecto de succión. Entonces, despreocupados, continúan su viaje con entusiasmo. Sin embargo, al aproximarse al aterrizaje, una ola de turbulencias agita el avión. Carlos Páez, bromeando con el altavoz, es interrumpido por Roque, quien revisa la ruta desde atrás. De repente, el avión desciende bruscamente, alarmando a los pasajeros, más aún cuando Roque es lanzado contra el techo. Las turbulencias aumentan y en un intento desesperado por evitar una montaña que emerge de las nubes, el piloto trata de elevar el avión. Sin embargo, es tarde. La cola impacta contra la montaña, expulsando a los pasajeros de atrás, incluido Gastón. El resto del avión logra un aterrizaje forzoso en la nieve, deslizándose y desmantelándose hasta detenerse. La fuerza del impacto provoca que los pasajeros choquen y se compriman, causando fracturas y la muerte de los que están adelante. Al inicio vimos un partido en el que las acciones individualistas de Roberto generaron reclamos de parte de su equipo. Y es que el rugby es un deporte de contacto total en el que dos equipos de 15 jugadores compiten para avanzar el balón hacia el territorio del adversario, pero con la particularidad de que el balón solo puede ser pasado hacia atrás o hacia los lados. Esto fomenta una dinámica de juego donde la victoria depende menos de las estrellas individuales y más del trabajo en equipo. En el rugby es esencial minimizar el ego y comprometerse plenamente con el trabajo en equipo. La esencia del rugby se resume en la acción de tomar el balón, correr hacia el oponente, atraerlo y luego pasar el balón, lo que fomenta a los jugadores un espíritu de colaboración y sacrificio personal por el bien del equipo. Además, la diversidad de talentos y físicos en un equipo de rugby, altos, bajos, fuertes, delgados, es clave, ya que cada jugador tiene un rol específico que desempeñar, lo que subraya la idea de que el éxito se basa en la fuerza del equipo en su conjunto y no en las habilidades de unos pocos destacados. Ahora este equipo se enfrentará al mayor desafío de su vida, donde la mentalidad forjada en el campo de rugby será fundamental para su supervivencia. Numa despierta entre gritos de angustia y socorro, logra liberarse y ayuda a Roberto, Marcelo y Eduardo, quienes milagrosamente están ilesos. Roberto, estudiante de medicina, toma la iniciativa en ayudar a los heridos, reponiendo una pierna dislocada en medio de la conmoción. Así comienza la lucha por sobrevivir en la implacable cordillera, marcando el inicio de su pesadilla el 13 de octubre de 1972. Descubren que el piloto está vivo, aunque gravemente herido. Marcelo intenta usar la radio, pero no funciona. En sus últimos momentos, el piloto, entre susurros, les desea que Dios los acompañe. Durante la primera noche, con la temperatura cayendo 30 grados, los sobrevivientes usan maletas para bloquear la entrada y tratar de conservar algo de calor, aunque el frío es implacable. Se apilan como pueden, vivos y muertos mezclados, en un intento desesperado por mantenerse calientes, mientras el frío quiebra hasta las botellas. Marcelo, el capitán, insta a todos a no dormirse para no congelarse, pero a pesar de sus esfuerzos, algunos no sobreviven la noche. Al amanecer, con la llegada del sol que les proporciona un poco de calor, Numa y los demás exploran los alrededores, encontrándose completamente aislados entre la nieve y las rocas. Descubren que Nando y Susana están graves sin un sitio adecuado para atenderlos. Marcelo entonces manda acondicionar el interior del avión para los heridos, quitando asientos y escombros. Luego buscan comida en las maletas y acomodan a los fallecidos afuera, esperando el rescate pronto. Hasta aquí este grupo nos da una cátedra sobre cómo disminuir el caos en entornos desconocidos y hostiles. Tras el accidente vimos que lo primero que hacen es evaluar su entorno y los recursos que tienen disponibles. Y acto seguido se organizan asignando tareas bastante
basadas en las habilidades individuales, la voluntad y la condición física de cada uno. Y esta organización es clave para disminuir el caos y asegurar la supervivencia porque les permite maximizar sus escasos recursos y, quizás más importante aún, les da un fuerte sentido de propósito y comunidad bajo circunstancias extremadamente difíciles. De hecho, Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes, recuerda en sus memorias: para el resto del mundo estábamos muertos, pero seguíamos vivos, cada vez más cohesionados y organizados en lo que llamábamos la sociedad de la nieve, donde cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar y todos éramos responsables los unos de los otros. Inventamos formas de fabricarnos agua y refugio y conseguimos convertir los restos del fuselaje en un refugio que, aunque miserable, era nuestra única posesión en la montaña e incluso empezaba a parecerse un poco un hogar. Marcelo raciona la poca comida que encuentran, asignando una galleta y una aceituna por persona. De pronto escuchan un motor en la distancia, por lo que gritan esperanzados, pero sin éxito. Con la llegada de otra noche, todos buscan trapos, abrigo, ropa o lo que sea que los cubra del frío. Marcelo trata de mantener el ánimo, asegurando a Fito que el rescate vendrá mañana. Fito no es tan optimista, pero prefiere no llevarle la contra al capitán. Al amanecer del tercer día, Nando despierta, herido, pero vivo. Se arrastra para ver a su hermana Susana, aún inconsciente, pero viva. Sin embargo, al preguntar por su madre, se entera de que no sobrevivió, sintiéndose culpable por haberlas invitado. Los sobrevivientes improvisan un filtro de agua y marcan una X con las maletas como señal de auxilio. Su esfuerzo parece dar frutos cuando un avión cercano responde con un movimiento de alas. El grupo grita de alegría creyendo que han sido vistos, pero a medida que pasan las horas sin que nadie venga por ellos, la esperanza se desvanece. Mientras esperan, el grupo se distrae del hambre recordando comidas caseras y, tras hacer camas improvisadas para los heridos, oyen motores otra vez, pero sin avistamientos, se dan cuenta que el avión en realidad nunca los vio. Marcelo insta a mantener la fe en que el rescate vendrá y pide que no digan nada de esto a los más chicos para no hundirles la moral. Pero cuando Marcelo se aleja para reflexionar, Roberto menciona la regla de 3. El ser humano aguanta 3 minutos sin respirar, 3 días sin agua y 3 semanas sin comer. Aunque aclara que donde están es mucho peor, ya que por el frío y la altura consumen 4 veces más calorías. Numa recuerda que Roque habló de baterías en la cola del avión y propone buscarlas en el lugar del choque para intentar arreglar la radio. Con pocas opciones, el grupo accede y fabrica gafas de sol caseras y cuerdas con cables y vidrios y se lanza a escalar la montaña. Avanzan hasta que su avión es invisible en el vasto blanco. Se detienen un momento para descansar, pero al escuchar el imponente estruendo de una avalancha cercana, deciden regresar al fuselaje. Al 6º día, sin comida, Numa explora las rocas cercanas en busca de alimento, pero sin éxito. Por otro lado, Fito menciona que Nando dijo que estaba dispuesto a comer cadáveres antes que morir de hambre. Fito piensa que no hay otro camino y Roberto está de acuerdo. Entonces, dentro del avión, con todos temblando de frío y hambre extrema, Roberto, Fito y otros tratan de convencer a Marcelo de comer los cuerpos congelados. Ante la resistencia, Roberto explica que sin comida el cuerpo se seca como una planta, lo que se demuestra en la orina negra de todos. Carlitos teme la condena divina y Numa quedar preso, argumentando que no tienen derecho a usar un cuerpo sin su consentimiento. Roberto, sin embargo, insiste en su derecho a la supervivencia. La discusión concluye sin consenso y quienes se oponen a consumir proteína humana intentan subsistir comiendo lana y tabaco, mientras los problemas renales se intensifican. De pronto, Nando descubre que su hermana Susi ha dejado de respirar. Mientras procesan la tristeza de su muerte, Gustavo, Coco, escribe a sus padres expresando la dura realidad que enfrentan. Les dice que los extraña mucho y que constantemente ora a Dios para poder verlos al menos un día más. Esa noche, una tormenta azota las montañas y el sueño se ve interrumpido por las súplicas desesperadas de Moncho rogando no morir ahí. En el 9º día, Fito declara que si fallece, autoriza el uso de su cuerpo como alimento. Roberto y otros expresan lo mismo. Impulsados por esta resolución, Fito y su primo Eduardo toman la drástica decisión de salir y preparar los cuerpos de los fallecidos para consumirlos. Uno a uno empiezan a superar sus escrúpulos morales y se unen en el acto de supervivencia. Incluso Pancho, dejando a Numa a un lado, cede ante la necesidad. Solo Marcelo, Numa y otros cuantos se abstienen. Aquí estamos viendo un claro ejemplo del proceso de cómo emergen nuevas normas sociales dentro de un grupo o sociedad. Las normas sociales son reglas no escritas que emergen de la interacción entre los miembros de un grupo y que guían comportamientos, actitudes y percepciones dentro de él. Estas normas son importantes porque hacen previsibles las acciones de los demás y así disminuyen la ambigüedad y facilitan el funcionamiento cohesivo del grupo. Cada sociedad crea su propio conjunto de normas basadas en valores y temas que considera relevantes, incluyendo los tabúes sociales, que son prácticas vistas como inaceptables o aborrecibles. Sin embargo, estas normas no son fijas, cambian según con lo que el grupo considera importante. Y en la película estamos viendo precisamente cómo las normas sociales pueden adaptarse y cambiar cuando el grupo opta por la apofagia para sobrevivir. Aunque es un tabú cultural, la extrema situación les fuerza a reevaluar esta norma que ya no se ajusta a las necesidades del grupo, donde la supervivencia es su máxima prioridad. Y esto nos demuestra que en
en tiempos de crisis, tanto individuos como grupos pueden superar las limitaciones de sus culturas convencionales y adoptar acciones antes impensables. Al día siguiente, Fito y sus primos Eduardo y Daniel asumen la tarea indeseable. Preparan la carne en secreto, protegiendo a los demás del proceso para suavizar el impacto psicológico, facilitando que coman sin ver su procedencia ni sentir culpa. En medio de la crisis, Coco halla una radio en un maletín y la activan con una antena improvisada. Mientras, Pancho ofrece carne a Numa cubierta de nieve para facilitar su aceptación, pero Numa la rechaza por no considerarlo correcto. Su diálogo se ve interrumpido por gritos de angustia al enterarse de que las autoridades han suspendido la búsqueda hasta el próximo año, esperando mejor visibilidad tras el deshielo. La desesperación domina al grupo, mientras algunos gritan o intentan escapar frenéticamente, otros más lúcidos los contienen. Marcelo se disculpa por la espera infructuosa e insta a los reacios a comer para sobrevivir. Aquí estamos viendo cómo el liderazgo en un grupo puede cambiar drásticamente ante nuevas circunstancias, especialmente en situaciones críticas. Inicialmente, Marcelo el capitán lideró, motivando a los sobrevivientes y organizando recursos y tareas. Pero ante el anuncio de la suspensión de la búsqueda, Marcelo se aleja discretamente de su rol. Según las memorias de 2016 del superviviente Pedro Algorta, Marcelo había sido un líder eficaz en un contexto familiar, dirigiendo al equipo contra otros equipos de rugby en entornos conocidos. Pero tras el accidente, todo cambió. El adversario ya no era otro equipo, sino algo completamente nuevo y sin precedentes. La montaña, la nieve, el hambre y el frío. Un escenario para el cual la experiencia previa de Marcelo y su autoridad ya no eran aplicables. Esto retrata cómo las jerarquías existentes pueden perder su relevancia ante desafíos completamente nuevos, y en estas circunstancias suelen destacarse como líderes aquellos individuos que logran comprender y manejar estas nuevas dinámicas, siendo a menudo los más inesperados quienes emergen en estos roles, como veremos más adelante. Numa, sin embargo, se mantiene firme en su decisión y más tarde lidera una misión secreta con Mas Pons y Gustavo, otro estudiante de medicina, hacia la montaña para encontrar las baterías en la cola del avión. Durante su búsqueda descubren los cuerpos de Gastón y otros fallecidos en el impacto inicial, incluido el otro primo de Fito, Daniel. El sol derrite la nieve, hundiéndolos hasta las rodillas y complicando su marcha. La noche los atrapa con frío y lluvia y se unen intentando conservar calor. Al amanecer despiertan congelados, pero vivos, y tras esperar que el sol les brinde algo de calor, se deslizan de regreso al fuselaje. Numa le dice a Nando que solo vio montañas nevadas. Nando, convencido de que Chile está al oeste tras la pared de hielo, insiste en que Numa debe comer para llegar ahí, ofreciéndole proteína humana, y Numa finalmente accede. Los días pasan y Numa, aunque pierde la esperanza, al ver la determinación y entrenamiento diario de Nando para cruzar la cordillera, siente esperanza. En el día 17, el ánimo del grupo se eleva, comparten rimas divertidas sobre su situación y hasta el reservado Numa participa, generando risas y aplausos. A lo largo de la historia hemos visto lo importante que es un verdadero grupo en el bienestar psicológico de los individuos. Todas las personas enfrentamos situaciones estresantes, pero compartir las cargas en un grupo las hace más llevaderas gracias al apoyo emocional, informativo o en tareas. La idea de sobrevivir solo en los Andes durante 70 días ante el frío, el hambre y la desesperanza parece improbable, pero en grupo se vuelve posible. Sin embargo, no toda agrupación de personas forma un grupo en el sentido estricto. Para que sea considerado un grupo es esencial un sentimiento de cohesión entre los miembros, un lazo que los una, fundamentado en la identificación con el grupo y en la compartición de valores, actitudes y objetivos comunes. En la película, el grupo inicialmente mostraba cohesión, ya que muchos eran amigos y compañeros de rugby, pero esta cohesión se intensifica a medida que enfrentan la tragedia juntos y reconocen su interdependencia para sobrevivir. Y es este objetivo compartido el que sirve como el principal vínculo que los une, promoviendo una fuerte identificación colectiva. Los miembros comienzan a identificarse más con el colectivo que como individuos. Adoptan una mentalidad de nosotros en lugar de yo, una mentalidad que, como es sugerido, se venía cultivando desde su práctica del rugby. Ellos mismos se autodenominan la sociedad de la nieve, y es esta identificación colectiva la que, en última instancia, permite que los individuos estén dispuestos a hacer sacrificios por el bienestar del grupo. Pero pronto la alegría se torna en angustia cuando una avalancha, superando las barreras de maletas, sepulta el avión. Los sobrevivientes luchan por liberarse y salvar a otros atrapados bajo la nieve. Algunos alivian el dolor del frío orinándose en las manos, mientras otros, incluido Coco, perecen en el desastre. Y de pronto, una segunda avalancha cae encima. En la oscuridad encienden un encendedor, cuentan los fallecidos y descubren que el capitán Marcelo ha muerto. Preocupados por la nieve sobre ellos, el grupo ora
Numa se da cuenta de que cumple 25 años y siente un intenso deseo de volver a casa. Finalmente, un rayo de luz renueva sus esperanzas, revelando que no están profundamente enterrados, pero deben esperar a que mejore el clima para intentar salir. Los cuerpos de los recién fallecidos son movidos para facilitar el escape. Para el día 18, segundo día sepultados, el hambre es insoportable, pero con la comida revelando claramente su origen humano, nadie se atreve a comer. Sin embargo, la resistencia se desvanece cuando Roberto, desafiando las dudas morales del grupo, corta y ofrece la primera porción de carne, preguntando si se rendirán después de todo lo que han pasado. La apofagia presentó a los sobrevivientes un desafío psicológico monumental al contravenir sus creencias y valores fundamentales. Para aliviar este conflicto interno tenían que justificar de alguna forma sus acciones. La supervivencia, como se sugiere en la película, es una razón. Sin embargo, creo que otro motivo que quizás les ayudó a tolerar este acto fue hacer el compromiso de sobrevivir en honor a los amigos que perdieron. Es posible que algunos se convencieran de que su acción, además de ser necesaria, daba propósito a las muertes de sus amigos, quienes con su sacrificio permitían la supervivencia del resto. Roberto convence a todos menos a Numa, quien se empeña en encontrar una salida cavando a través del hielo. A pesar de herirse la pierna al romper una ventana, Numa no desiste y al cuarto día sepultados logra abrir un hueco hacia afuera. El grupo sale, aliviado y contento, disfrutando de un descanso y jugando en la nieve antes de comenzar a desenterrar el avión. La avalancha sería un punto de inflexión para el grupo, siendo literal y metafóricamente un renacimiento. Coche Inciarte, uno de los sobrevivientes, describe este momento como un renacer que inició una era de decisiones más inteligentes y el surgimiento de líderes que por su disposición a servir y por trabajar más y mejor guiarían al resto de los sobrevivientes. Dentro del fuselaje, el herido Arturo Nogueria, que está postrado, anima a Numa a conservar energía para sí. Numa insta a Arturo a no perder la fe, a lo que él responde con una fe más fuerte que nunca. No en Dios, sino en la humanidad y solidaridad de sus compañeros. Cree en el Dios que tiene Roberto en su cabeza cuando viene a curarle las heridas, en el que tiene Nando en las piernas para salir a caminar sin condiciones, en las manos de Daniel y Fito cuando cortan y reparten la carne sin decirles a qué amigo perteneció. Cuando el clima mejora, Nando, quien parece haber asumido un liderazgo, sugiere aprovechar el sol para cruzar la cordillera y buscar ayuda, pero Roberto y los demás prefieren esperar 2 semanas por el deshielo, temiendo el riesgo de una tormenta. Aquí hemos reflejado lo que comenté antes. Los desafíos nuevos pueden impulsar la aparición de líderes inesperados. Tras la muerte de Marcelo, Nando, determinado en buscar ayuda, se convirtió en líder sin quererlo. En sus memorias reveló que nunca antes había liderado y se veía más como alguien que seguía más que guiaba. Admitió sentirse confundido, aterrado y convencido de que estaban condenados. Pero aunque él no se consideraba un líder y aunque enfrentaba sus propias dudas y miedos, su inquebrantable voluntad de encontrar una salida inspiró a otros a verlo como tal, motivándolos a perseverar, como lo expresó Numa al verlo entrenar diariamente. En el día 34, el deshielo inicia. Gustavo evalúa a los heridos Arturo y Vasco, advirtiendo a Roberto que les restan menos de 5 días. Le sugiere que, al no ser ya necesarios sus roles médicos y teniendo Roberto las mejores piernas, acompañe a Nando a atravesar la montaña. Durante la noche, Arturo empeora rápidamente y, a pesar de los esfuerzos de Gustavo, fallece. El día 36, Roberto, Nando, Numa y otro deciden cruzar hacia el lado de Argentina, desafiando el frío nocturno. De repente, Numa, debilitado por su pierna herida, cae. Al descubrir su pie infectado, Roberto propone regresar, pero Numa opta por volver solo al fuselaje. Numa, exhausto y al límite de sus fuerzas, colapsa al llegar al fuselaje, solo para despertar y ser testigo de otra pérdida, la de Vasco. Esa tarde, con su pierna infectada haciéndole sentir inútil, Numa cuestiona el sentido de las muertes. Ante esto, Javier le cuenta que durante la luz sintió a su esposa bajo él, pero no podía ayudarla sin arriesgarla más. Y cuando finalmente llegaron a ella, la encontraron sin vida. En ese momento la abrazó intensamente, sintiendo un amor que nunca había experimentado, y se dio cuenta de que su misión era honrar el sacrificio de su esposa, llevando ese amor a sus hijos. Cuando nos preguntamos por el sentido de las adversidades, en el fondo estamos preguntando si servirá a un fin mayor en el futuro. El ser humano tiene la peculiaridad de que no puede vivir si no mira al futuro, y esto constituye su salvación en los momentos más difíciles de su existencia. El ser humano está dispuesto a sufrir a condición de que sirva para algo. Aquí Javier demuestra una comprensión profunda de una idea sugerida por Viktor Frankl, quien en medio de la desolación y sufrimiento sostuvo que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el ser humano. Frankl argumenta que la salvación del ser humano se encuentra en el amor y a través del amor, incluso cuando todo lo demás ha sido arrebatado. En la desolación más absoluta,
Cuando la única meta parece ser soportar el dolor con dignidad, el ser humano puede encontrar un propósito y realización en el amor profundo hacia otro ser. Javier parece transmitir esta poderosa idea. Incluso en las circunstancias más sombrías, el acto más grande de amor puede iluminar el camino hacia la redención y el sentido. Aquí Numa empieza a comprender que más allá de la tragedia y el dolor, existe la posibilidad de transformar el sufrimiento en un legado de amor, marcando el inicio de su propio camino hacia la realización de un acto supremo de amor. Al amanecer, Numa es despertado por Nando, quien acaba de regresar y le relata que tras horas de caminata hallaron la cola del avión llena de maletas, abrigos, ron, cigarrillos y chocolate, además de la batería del avión. Sin embargo, dado su tamaño, planean llevar la radio del avión hasta ahí, confiando en que Roy, quien ya reparó la radio portátil, pueda hacer lo mismo con esta. Así, un nuevo grupo conformado por Nando, Roberto, Roy y Tintín salen rumbo a la cola del avión. Roy está muy débil y duda que esa radio funcione, pero se la juega por el grupo y logra prenderla. Roberto intenta enviar señales de auxilio, pero problemas técnicos se lo impiden. Con cada día que pasa, las esperanzas y recursos menguan. Las raciones de comida son insuficientes y se ven obligados a recurrir a los huesos para sobrevivir. Pancho ofrece comida a Numa, quien, sintiéndose cerca de la muerte, rechaza comer para dejar más para los demás. Y luego expresa su deseo de volver a casa para aprovechar cada momento de la vida. Mientras exploran la cola del avión, encuentran tela impermeable, pero no logran reparar la radio. Dejan una nota esperando que sea encontrada como prueba de que están vivos y regresan al grupo para compartir el hallazgo de la tela, que podría ser útil como sobre de dormir en futuras exploraciones. Al día siguiente, escuchan en la radio portátil que la Fuerza Aérea reanudará la búsqueda. Esto genera un conflicto entre Roberto, que prefiere esperar rescate pensando que subir a la montaña es un suicidio, y Nando, que prefiere arriesgarse creyendo que no los encontrarán. Tintín aprovecha para tomar fotos, capturando momentos que Numa teme no ver nunca, pero se consuela pensando que serán un testimonio para sus familias y desconocidos. Más tarde, Numa le da permiso a Nando para usar su cuerpo si muere, mostrándose en paz con su destino y feliz por la supervivencia de los demás. Numa ha comprendido el amor en su forma más elevada. Reconoce que amar implica un esfuerzo activo por beneficiar a otros, ver su potencial y elevarlos. Esta realización le brinda la paz para aceptar su destino, encontrando consuelo y hasta felicidad en la idea de que su muerte beneficiaría la supervivencia de sus amigos. Tal como Víctor Frank lo mencionó, al olvidarnos de nosotros mismos y entregarnos a una causa mayor o al cuidado de otra persona, alcanzamos nuestra plenitud como seres humanos. Por tanto, Numa encarna el máximo acto de amor, la voluntad de sacrificar la vida por los demás. Esa noche, Roberto y Gustavo cuidan de Numa, quien les agradece con un gesto de cariño. Y finalmente, al amanecer del 11 de diciembre de 1972, Numa Turcati muere a los 25 años. Entre sus dedos, Gustavo encuentra una nota con la frase: "No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos", dando permiso para usar su carne. Motivado por esto, Roberto decide que deben salir hacia Chile al día siguiente. Al prepararse para partir, toman provisiones del cuerpo de Numa y se despiden del resto, a quienes Nando da permiso para usar los cuerpos de su madre y hermana. Sin más, Nando, Roberto y Tintín inician su ascenso. Ante la caída de la noche, cavan una cueva para protegerse del frío, aunque sigue siendo una noche dura. Al amanecer, continúan su camino y al alcanzar la cima, descubren un sinfín de montañas en el horizonte. A pesar del desánimo de Roberto, Nando admira la belleza del paisaje y afirma que no planea volver, creyendo que tras las montañas encontrarán Chile en unos 12 días. Roberto le advierte que tienen comida solo para una semana y duda seguir, pero Nando le señala 2 montañas que no tienen nieve, asegurando que ahí se encuentra Chile, y le pide a Roberto que lo acompañe. Roberto finalmente accede a seguir y Tintín decide regresar al fuselaje, permitiendo que conserven las provisiones más tiempo. Nando y Roberto avanzan y tras varios días llegan a un área donde la nieve cede ante un desierto de rocas heladas más fácil de transitar. Aunque sus tachones se deterioran, logran repararlos. Beben del ron encontrado en la cola del avión y se alimentan con la carne de Numa, pero por la noche Roberto se siente mal y vomita todo lo que había ingerido. Sin embargo, al día siguiente su suerte mejora cuando descubren un río y beben agua pura, algo que no hacían desde hace tiempo. Y en ese momento ven a un arriero y le piden ayuda. El arriero les envía un papel con una piedra. Nando y Roberto escriben su situación y el papel llega a la Fuerza Aérea chilena, que ajusta su búsqueda gracias a la información. El arriero lleva a Nando y Roberto a su casa, donde finalmente pueden comer bien, y de repente decenas de periodistas llegan para entrevistarlos. Mientras tanto, en el fuselaje, la noticia de que Nando y Roberto han sido encontrados interrumpe el sueño de los supervivientes. El grupo se arregla para verse bien cuando sean rescatados. Fito y su primo deciden enterrar los huesos de sus compañeros, mientras Gustavo guarda pertenencias personales de los que dejaron atrás. Roberto, por su parte, ora a Dios. El mundo entero se entera por la radio de los nombres de los 16 sobrevivientes: Roberto, Gustavo, Eduardo, Álvaro, Fernando, Antonio, Pedro, Alfredo, Roy, José Luis, Ramón, Javier, Carlitos, Roberto,
Daniel Adolfo. Y entonces los helicópteros de rescate guiados por Nando llegan a donde están los demás, quienes saltan y gritan de alegría. Al subir al helicóptero hay un problema con el peso y el copiloto ordena a Gustavo dejar la maleta con las pertenencias de los fallecidos, pero este se niega a abandonarla y prefiere quedarse en la nieve. Finalmente el piloto le permite llevarla y despegan, dejando atrás el fuselaje que había sido su hogar durante 70 días. Numa, como voz de todos los que no sobrevivieron y que fueron fundamentales, narra que el 22 de diciembre los 16 sobrevivientes llegan a un campamento en el valle para reunirse con sus familias. En el hospital son acogidos por una multitud como héroes. Los médicos atienden sus cuerpos esqueléticos y quemados por el sol y tras meses toman su primer baño limpiándose de la suciedad acumulada. Los periódicos los llaman héroes, sin embargo, Numa dice que no se sienten así. Explica que se preguntan por qué sobrevivieron solo ellos buscando un propósito. Sin embargo, Numa, como representante de los fallecidos, los insta a ser ellos mismos el sentido, a continuar apoyándose mutuamente y compartir con todos lo que hicieron en la montaña. La película inició con un acto egoísta en el campo de rugby, pero en el campo de la nieve prevalece la mentalidad de sacrificio inherente a este deporte, donde el bienestar del grupo supera al individual. Durante toda la historia vimos distintos actos de sacrificio personal en favor del grupo, siendo la apofagia quizás el más simbólico. Aquí, la muerte como un oponente lleva a pasar el balón, el cuerpo, a otro, buscando un fin mayor, la supervivencia colectiva. Y así, cada persona fallecida permitió a los vivos seguir adelante. No estamos solos en este mundo. Es nuestra conexión con los demás lo que nos sostiene, especialmente en los momentos más adversos. En un mundo que a veces parece ensalzarse en el individualismo, no debemos olvidar que es juntos, apoyándonos unos a otros, como realmente podemos superar las adversidades y cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor para todos. La Sociedad de la Nieve nos recuerda que nuestro fundamento más íntimo descansa en la necesidad que tenemos de cuidarnos unos a otros. Somos humanos y nada de lo humano nos debe ser ajeno. Para concluir, quiero reflexionar sobre una pregunta que abrumó a varios en la película y que a muchos de nosotros también suele angustiarnos en momentos de gran sufrimiento. ¿Tienen algún sentido el sufrimiento y las muertes? Nos preguntamos esto preocupados de que si carecen de sentido, entonces la propia supervivencia pierde valor. Si la vida se reduce a superar obstáculos o sucumbir ante ellos, dejando su significado al azar, quizás no merezca la pena vivir. Pero esta perspectiva cambia cuando comprendemos que cada experiencia desafía al ser humano a encontrar su propio significado. La vida no debería ser una búsqueda pasiva de sentido, sino una invitación a crearlo. Quizás en vez de preguntarnos el sentido de la vida, deberíamos ver que la vida nos hace la pregunta directamente a cada uno de nosotros. Y la respuesta somos nosotros mismos. El significado de la vida es más sobre ser que de buscar. Y ser el sentido significa asumir responsabilidad por nuestra vida, mejorarnos a nosotros mismos, cuidar de los demás y contribuir a hacer del mundo un lugar mejor.